Sí. Adelante. Ahora vamos. Bueno, como les decía, la idea un poco era charlar un poco de la amiloidosis cardíaca, revisar brevemente las principales características de este conjunto de enfermedades y principalmente destacar aquellos grupos en los cuales uno debería tener una sospecha un poquito más alta o donde uno debería pensar más tempranamente en la amiloidosis como un posible diagnóstico y el algoritmo diagnóstico actual con los distintos estudios con los que contamos. Entonces, brevemente, la amiloidosis es, en realidad, incluye un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la existencia de una alteración en el plegamiento de una proteína o de un subproducto de una proteína que va generando la formación de fibrillas que en su conjunto generan depósitos que pueden generarse en diversos órganos que van componiendo el amiloide y de tal manera alteran la función de estos órganos. Podemos hablar de amiloidosis sistémicas o localizadas. Las sistémicas son todos aquellos casos en los cuales la proteína se deposita en órganos distintos en los que se genera, mientras que en las amiloidosis localizadas esta proteína tiende a depositarse en el mismo órgano en el cual se sintetiza. Existen más de 40 precursores proteicos conocidos que pueden llevar al desarrollo de amiloidosis, dentro de los cuales los más frecuentes o los tres tipos más frecuentes son la amiloidosis AL, la TTR y la A. La amiloidosis AL es la que resulta de una producción descontrolada y consecuentemente un depósito de subproductos de las cadenas livianas, componentes de los anticuerpos y en general se encuentran asociados a una discrasia de células plasmáticas y representa alrededor de un 56% de los casos de amiloidosis. En segundo lugar, en frecuencia tenemos la amiloidosis TTR que resulta de el depósito de una proteína conocida como transtiretina, dentro de los cuales podemos tener cuadros hereditarios y cuadros no hereditarios, conocidos como wild type. Y en tercer lugar, y con menos frecuencia, tenemos la amiloidosis AA, que está típicamente asociada a trastornos inflamatorios crónicos y que se encuentra asociada al depósito de una proteína de la apoproteína A. Ahora, yendo bien al compromiso cardíaco, vale la pena destacar que entre la AL y la ATTR son responsables de un 95% de los casos de amiloidosis cardíaca. Como les decía, dentro de la TTR es importante diferenciar la TTR hereditaria de la wild type. En la TTR hereditaria existe una alteración genética, una mutación genética dentro de los genes que codifican para esta proteína y que favorecen su plegamiento anómalo y su posterior depósito, mientras que en la TTR wild type no existe una mutación, digamos, la proteína no tiene una anomalía y no está del todo claro el porqué en algunas personas se genera un depósito, un plegamiento anómalo y posterior depósito de amiloide, principalmente a nivel cardíaco. En relación a la epidemiología de este conjunto de enfermedades, eh, si uno va a evaluarlo en la población general, se trata de una enfermedad poco prevalente, una enfermedad rara, con una prevalencia estimada, al menos en Estados Unidos, de alrededor de 10 casos cada millón de habitantes. Sin embargo, existen ciertos grupos en los cuales, analizados como subgrupo, existe un porcentaje, una prevalencia significativa. Entre ellos tenemos obviamente, un primer factor es la edad. En pacientes mayores de 60 años, la prevalencia aumenta significativamente y especialmente en aquellos pacientes mayores de 60 años con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con pequeñas cohortes que se han analizado mediante biopsia endomiocárdica, encontrando incluso una prevalencia que oscilaba entre el 6 y el 13%. Y en segundo lugar, en pacientes con estenosis aórtica, se analizó un conjunto, una cohorte de 150 pacientes que fueron a TAVI, en la cual se tomó una biopsia endomiocárdica y encontrándose una prevalencia de hasta el 16%. En relación a las manifestaciones clínicas, creo que para ordenarnos podemos dividirlas en las cardíacas y extracardíacas. Dentro de las cardíacas vamos a tener todo el conjunto de signos y síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca, principalmente con los síntomas secundarios a la falla diastólica. Es frecuente la presentación de síncopes o presíncopes en general asociados al desarrollo de bradiarritmias
que obviamente son secundarias al depósito intramiocárdico de amiloide con la alteración de los sistemas de conducción, siendo muy frecuentes los bloqueos auriculoventriculares. Y por otra parte, en contexto de la miocardiopatía restrictiva, pero además como consecuencia de la alteración electromecánica generada por el depósito de amiloide, el desarrollo de taquiarritmias, entre ellas obviamente la más prevalente, la fibrilación auricular. Y vale la pena destacar en este grupo, en los pacientes con fibrilación auricular asociada a amiloidosis, son pacientes que tienen un riesgo marcadamente superior de tener eventos tromboembólicos en comparación con pacientes con fibrilación auricular sin amiloidosis. Con lo cual, en relación al tratamiento, son pacientes que, más allá del CHA2DS, tienen indicación de anticoagulación, siempre que no tengan una contraindicación franca. Ahora, en cuanto a las manifestaciones extracardíacas, hoy tiene sentido separar o dividir la TTR de la amiloidosis AL. Dentro de lo que es la TTR, el compromiso típico, además del cardíaco, es del sistema nervioso, especialmente del sistema nervioso periférico, donde podemos tener manifestaciones sensitivo-motoras, generalmente distales en botas y guantes, y manifestaciones autonómicas incluyendo síntomas gastrointestinales, con gastroparesia, con alteraciones del ritmo evacuatorio y síntomas asociados a hipotensión ortostática, que en algunos casos severos puede llegar a la postración del paciente. Y que a su vez se suma agrega, digamos, el mayor riesgo de bradiarritmias con la presentación de síncopes o presíncopes. Y por otra parte, también característicamente asociada a la amiloidosis TTR, tenemos las manifestaciones musculoesqueléticas, dentro de las cuales tenemos típicamente el desarrollo de túnel carpiano, el canal estrecho lumbar y menos frecuente la rotura del tendón del bíceps. Si nos vamos a lo que es la amiloidosis AL, el compromiso nervioso del sistema nervioso también puede estar presente con frecuencia, pero además agregamos típicamente y con mucha, en general con mucha frecuencia, el compromiso renal, que clásicamente arranca con proteinuria, que puede llegar en los casos más graves al síndrome nefrótico, el compromiso de la función hepática, que clínicamente puede manifestarse además con hepatomegalia o hepatoesplenomegalia, el compromiso gastrointestinal con mayor presentación de hemorragias digestivas y, bueno, menos frecuente, pero también típicamente asociado, el compromiso del depósito a nivel muscular y los tejidos celular subcutáneo con la macroglosia característica, si bien no es tan frecuente de ver. Acá este gráfico, este cuadro lo encontré más, sirve para destacar todo esto que venimos charlando de la amiloidosis TTR, donde tenemos las manifestaciones cardíacas, lo musculoesquelético y el compromiso del sistema nervioso, tanto la polineuropatía como la disfunción autonómica. Y a medida que nos vamos adentrando más en lo que es el diagnóstico, el primer paso, obviamente, como venimos charlando, va a ser la sospecha clínica, digamos. Y existen varios grupos de riesgo donde uno debería pensarlo más tempranamente, el diagnóstico como una posibilidad, dentro de los cuales tenemos la hipertrofia ventricular, los pacientes que encontramos con hipertrofia ventricular, eh, biventricular o izquierda, ya sean asintomáticos, con síntomas de insuficiencia cardíaca o con síncopes asociados, siempre y más marcadamente cuando tengamos una hipertrofia que no tiene otras explicaciones claras. Pacientes con insuficiencia cardíaca, en general con fracción preservada, con poca tolerancia al tratamiento estándar. Esto se asocia principalmente a que son pacientes que tienen una incapacidad de modificar o tienen un volumen sistólico fijo y que en los cuales eh, bloquear la respuesta vasopresora o bloquear el cronotropismo cardíaco da lugar o favorece la aparición de síntomas. Pacientes con neuropatía sin diagnóstico etiológico, pacientes con estenosis aórtica severa, especialmente en pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, y obviamente especialmente si se asocian a otros signos ecocardiográficos compatibles. Y en el último tiempo se viene viendo que la presentación en pacientes del túnel carpiano bilateral debería y cada vez se está tomando más como un factor de riesgo que debería llevar a un screening
dado que se ha encontrado en pequeñas cohortes que se analizaron con síndrome del túnel carpiano bilateral hasta una prevalencia del 10% de amiloidosis cardíaca, siendo además que el túnel carpiano tiende a preceder el compromiso cardíaco en hasta 5 a 10 años, con lo cual nos permitiría un diagnóstico muy temprano e incluso tratar de evitar la progresión del compromiso cardíaco. En relación a a lo que son los estudios complementarios, es un poco lo que todos conocemos, digamos, en el electrocardiograma, la característica y conocida aparición de microvoltajes es un hallazgo poco sensible, pero que cuando se acompaña especialmente cuando viene acompañado de hipertrofia ventricular, es un hallazgo específico. Y como mencioné antes, la aparición de bradiarritmias o la aparición de fibrilación auricular, obviamente con muy baja especificidad. En cuanto a lo que es la ecocardiografía, que en general va a ser nuestra puerta de entrada desde el punto de vista del compromiso cardíaco al diagnóstico de esta enfermedad, vamos a tener hallazgos más frecuentes y menos específicos como son la biventricular, en general asociada al engrosamiento valvular, la dilatación auricular, eh, bueno, como mencionamos, la estenosis aórtica, especialmente pacientes con bajo flujo y bajo gradiente, y ya un poquito más específicos tenemos el hallazgo de moteado granular a nivel miocárdico, eh, un hallazgo que es a su vez temprano y que se ha visto en el último tiempo, que tiene tanto alta sensibilidad como alta especificidad, es la alteración del strain longitudinal a nivel ventricular con una relativa preservación de las regiones apicales. Lo que se llama bullseye pattern o patrón en ojo de toro. En ojo de Diana, digamos, sería de marca. Ahora bien, una tercera pata dentro de lo que son los métodos complementarios sería la resonancia magnética, dentro de los cuales los hallazgos más característicos son la aparición de realce tardío subendocárdico difuso, que a medida que la enfermedad avanza puede ir avanzando, progresando a nivel transmural, la alteración del T1 mapping con aumento del tiempo de relajación a mayor depósito de amiloide y el aumento de la fracción de volumen extracelular. Eh, Vale la pena destacar de todas maneras que tanto la resonancia magnética como la ecocardiografía, como el electrocardiograma son estudios complementarios que nos llevan a alcanzar el diagnóstico o a aumentar la certeza de la presencia de amiloidosis. Pero ninguno de estos tres estudios nos permite diferenciar o hacer diagnóstico etiológico del subtipo, del tipo de amiloidosis, ¿sí? Entonces, los siguientes dos estudios complementarios son los que vamos a utilizar en general para abrir las aguas entre lo que es la amiloidosis AL y la TTR, y son el centellograma con pirofosfato, que se basa en una clasificación visual, es la clasificación de Perugini, que va del 0 al 3. La amiloidosis TTR tiene alta avidez por el pirofosfato. No queda, según lo que estuve buscando, no encontré por qué la TTR tiene más avidez y la L no la tiene, con lo cual estadificación de Perugini 2, entre 2 y 3, y principalmente cuando está asociado a una monoclonalidad negativa, es decir, a la ausencia de una proteína monoclonal en sangre o en orina, se asocia a una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la amiloidosis TTR, a tal punto que hace innecesaria la biopsia de tejido, que en general, si el único órgano afectado es el corazón, sería la biopsia endomiocárdica. De todas maneras, es importante tener en cuenta que existen artefactos que pueden dar lugar a falsos positivos, como son la existencia de fracturas costales, el propio uptake del pool sanguíneo intracardíaco, el antecedente de un infarto de miocardio agudo o subagudo reciente. Son factores que pueden dar lugar a falsos positivos.
E incluso, si bien en bajo porcentaje, existen amiloidosis, se han visto, se han reportado casos de amiloidosis AL con estadificaciones de Perugini altas. Y en tercer lugar, y completando lo que serían los estudios más orientados al diagnóstico etiológico de la amiloidosis, tenemos la búsqueda en sangre y en orina de una proteína monoclonal que incluye tres estudios que serían la electroforesis por inmunofijación tanto en sangre como en orina y la búsqueda de cadenas livianas en sangre con la relación kappa-lambda. En relación a esto último, la relación, en general, la relación kappa-lambda normal oscila entre el 0,3 y el 1,6. Sin embargo, eh, en la médula ósea se produce mucha más cantidad de cadenas kappa que de cadenas lambda, pero a su vez la filtración a nivel renal es mucho mayor de las cadenas kappa que de las cadenas lambda. Por eso es importante tener en cuenta que en pacientes con falla renal, esta relación puede verse modificada e incluso pueden existir relaciones de hasta 2 o 2,5 y no implicar una alteración, no debería llevarnos a pensar en una discrasia de células plasmáticas. Ahora bien, bueno, por otra parte, encontré este score poco utilizado, pero que me pareció interesante traer, que toma una mezcla de parámetros clínicos y parámetros principalmente imagenológicos, e incluye la edad, el sexo, la fracción de eyección y los grosores miocárdicos. Y para aquellos scores mayores a 6 la sensibilidad de especificidad es bastante buena y debería llevarnos a profundizar el estudio diagnóstico pensando en una posible amiloidosis cardíaca. Y bueno, para repasar y pasar en limpio un poquito lo que sería el algoritmo diagnóstico, ante la sospecha o diagnóstico de la existencia de una patología infiltrativa a nivel miocárdico, una sospecha de amiloidosis que va a estar basada en la historia clínica, pensando nuevamente en esta serie de grupos con mayor riesgo y acompañada de el electrocardiograma, el ecocardiograma, la resonancia. El primer estudio a continuación debería estar dirigido a diferenciar, abrir las aguas entre lo que es la amiloidosis AL y la amiloidosis TTR. Y para eso, si bien uno puede hacer en simultáneo, arrancar con el centellograma y la búsqueda de proteínas monoclonales en sangre, el primer paso, si uno sigue un camino algorítmico, sería ir a mirar los estudios de inmunofijación. Pacientes en los que encontramos una paraproteína, deberíamos incluir a un hematólogo en el estudio y probablemente el camino se continúe con una biopsia de médula ósea, una búsqueda de daño en otros órganos, además de a nivel cardíaco, con el objetivo de ir a diagnosticar, a hacer un diagnóstico microscópico del depósito de amiloide. Por otra parte, en los pacientes en los cuales no encontremos una paraproteína en sangre, el siguiente paso sí sería avanzar con el centellograma, de tal manera que un centellograma con una escala de Perugini 2 a 3 nos va a hacer diagnóstico y va a cerrar el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por TTR. Y deberíamos continuar entonces con una secuenciación genética para diferenciar si se trata de una TTR wild type o una TTR hereditaria. Y de tal manera definir las posibilidades terapéuticas. No quiero dejar de destacar cómo digamos, el diagnóstico etiológico tiene que pasar principalmente por abrir las aguas entre el tipo de amiloidosis, porque digamos, retrasar el diagnóstico, principalmente la amiloidosis AL, tiene, en cuanto al pronóstico, a corto plazo, digamos. El tratamiento que debería iniciarse es un tratamiento quimioterapéutico eh, y nos encontramos ante un cuadro de una mortalidad a corto plazo mucho mayor que si estamos ante un cuadro de amiloidosis cardíaca.
Bueno, este es un poco el recorrido del algoritmo que fuimos charlando y esto nomás. Ahora bien, bueno, en conclusión, básicamente es un conjunto, la amiloidosis cardíaca es una enfermedad subdiagnosticada, que si bien a nivel poblacional es poco prevalente, existen grupos de riesgo que vemos con frecuencia en los cuales deberíamos ir a buscar un probable diagnóstico y que el mismo, como decíamos, va a estar basado en nuestra sospecha clínica, los exámenes complementarios que podamos hacer y más encaminados dentro de la TTR, que es lo que vamos a ver con más frecuencia, tener en cuenta que la sumatoria de la monoclonalidad negativa y un centellograma con un resultado de 2 a 3 en la escala de Perugini tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para el diagnóstico. Ahora queda un detalle más, que ahí ahora ya le abro la puerta a, a la gente de FCDN, a Roxana, que es el SPECT cardíaco y en qué momento se entra en relación al diagnóstico de la amiloidosis y cuándo podemos utilizarlo. Perfecto. Si querés dejar de compartir, Teo, y comparte Roxana. Sí, a ver cómo hago esto. Sí, Desde arriba que está dejar de compartir. Stop. Ah, ya está. Ahí está. Muy bien. bien. Ahí le dejamos la pantalla a Roxana. Ahí está. Excelente, Teo, la presentación. Y ahora vamos a Buenísimo. completar. eh, ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, ¿Completa? perfecto. Sí, Ahí se ve sí, bien. perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, los invito a esta línea temporal de las imágenes nucleares en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca. Y fíjense que empezamos en el año 1982 a tener un lugar en el diagnóstico de esta enfermedad. De repente, vemos acá un gap, ¿no? Se corta entre el 87 y el 2005, porque no se recomienda de rutina realizar un screening, tampoco hoy, de amiloidosis cardíaca con medicina nuclear, porque en ese momento no podíamos diferenciar bien entre la forma TTR y AL, como muy bien explicó Teo, que es fundamental para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Aparece el score de Perugini en el año 2005, pero probablemente lo que hace el salto más grande es esta fecha, el año 2016, con el artículo de Gilmore y colaboradores, donde nos dice que el estudio de cardiología nuclear sumado al de, elaborando la homeopatía monoclonal, como explicó Teo, podría reemplazar en la mayoría de los casos a la biopsia endomiocárdica, que todos sabemos la alta mortalidad que tiene la amiloidosis, a diferencia de otras patologías, realizar una biopsia endomiocárdica por ese depósito fibrilar que realmente pone al ventrículo como si fuera en porcelana, ¿no? Es muy diferente a una patología de una miocardía dilatada, por ejemplo, por otras causas. La Sociedad de Cardiología Nuclear de Estados Unidos, que lo llamamos ASNEC, en este año publica sus puntos prácticos para la aplicación justamente para el cardiólogo clínico de cuándo solicitar un centello. Y de ahí en más surgen otras cosas como la realización de estudios SPECT con híbridos con tomografía, nuevos equipamientos dentro de la cardiología nuclear para adquirir imágenes, una frontera que todavía estamos en pleno desarrollo, que es la cuantificación de estas imágenes para medir respuesta a tratamiento, por ejemplo, con tafamidis o nuevas drogas que recientemente han sido aprobadas por FDA, pero eso es un terreno que todavía no llegó a la arena clínica. Sí llegó el diagnóstico de la patología. ¿Cómo es el estudio? ¿Sí? Es un estudio muy sencillo. El estudio implica simplemente un estudio de reposo, no hay pruebas de estrés. Vamos a inyectar difosfonatos, además del pirofosfato, como nombró Teo, también pueden ser otros radiofármacos, como son el HMDP y el DPD. Se homologa a un centellograma óseo. Son esos los compuestos que usamos. No usamos MIBI, no usamos nada de lo que usamos habitualmente para los estudios de perforación miocárdica.
Un tema importantísimo, no tiene preparación previa, ¿sí? El paciente pide turno el lunes a la tarde, martes a la mañana se puede hacer el estudio sin ningún tipo de preparación. No tiene ninguna contraindicación, ¿sí? No importa si tiene fibrilación auricular, si tiene una insuficiencia renal, si tiene un elevado índice de masa corporal, un dispositivo, si tiene un marcapasos previo, no importa. La duración del estudio puede ser de 1 a 3 horas de acuerdo al radiofármaco. Típicamente lo que se hace, llega el paciente, se prepara ese compuesto, se inyecta y se le dice que a la hora o a las 3 horas, de acuerdo al compuesto, vuelve. En esa hora, 3 horas, puede salir, puede comer lo que quiera, regresa y le tomamos las vistas del corazón, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, y vamos a realizar dos tipos de imágenes, planares y SPECT. Por eso cuando piden el estudio, tienen que pedir centellograma con difosfonatos para amiloidosis cardíaca con técnica SPECT. Es fundamental eso y vamos a ver la implicancia que tiene el pedido del estudio de esa manera. Como decía muy bien Teo, ¿por qué los fosfonatos, pirofosfato, HMDP, DPD, que se marcan con tecnesio, con el generador que tenemos en el instituto, que pedimos semanalmente, por qué tienen más afinidad por la forma TTR que por la L? No se sabe, ¿sí? Algunos dicen que se fija al centro cálcico de la miofibrilla, pero sin embargo, con otras tecnologías como PET, con otros radiofármacos que marcan amiloidosis y que marcan hueso, no se puede diferenciar entre TR y AL, marca por igual las dos formas. Así que el mecanismo es desconocido, pero sí sabemos que tiene una principal afinidad por la forma TTR que la AL, y como explicó Teo, no es exclusivo para la forma TTR. Tal vez los invito a ver el puntaje de Perugini semicuantitativo del panel superior, que es más sencillo de ver. Grado 0 cuando no se ve captación, 1 cuando es menor que las costillas, 2 cuando es igual a las costillas y 3 cuando es mayor. Este panel superior son las imágenes planares. A cada paciente luego le hacemos un SPECT, como un SPECT convencional como ustedes están acostumbrados a ver, y vamos a ver que cuando es grado 3, fíjense, esto pareciera un MIBI, ¿no? Sin embargo, es una amiloidosis. Lo van a ver exactamente igual. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad del centellograma? Y este es el estudio patognomónico que hablábamos de 16, que hace el gran salto de la cardiología nuclear en la amiloidosis. Para todos los grados, una especificidad del 86%, pero cuando es 2-3, este es un típico grado 3, es de un 97%. Pero cuando a esto le sumamos una serología normal, la especificidad puede llegar hasta un 100%. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el grado 1, cuando dijimos que captan menos que las costillas, no es un estudio negativo. Y eso es un dato sumamente importante. Entonces a lo mejor dicen, uy, me informan de cámara gamma un grado 1, ¿y eso qué significa? Puede significar dos cosas. Una L o una TTR en estadio precoz. Por lo cual nosotros siempre en el informe, si no tenemos a mano el laboratorio, porque a lo mejor el paciente consiguió turno más rápido para el centello que lo que tarda el laboratorio en darnos el resultado, vamos a colocar siempre una leyenda que el estudio debe ser interpretado en contexto del laboratorio que está pendiente. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Entonces, el centellograma con fosfonatos debe ser interpretado en conjunto con los estudios de sangre y orina para excluir la forma L. Creo que con Teo lo repetimos varias veces durante el Ateneo, pero es muy importante. Esto es lo que vamos a pedir, como él ya lo explicó muy bien. Y aun cuando el eco y la resonancia magnética puedan diagnosticar amiloidosis cardíaca, la captación cardíaca de los fosfonatos marcados con tecnesio identifican específicamente TTR en ausencia de discrasia sanguínea. Este es un caso nuestro de una mujer de 76 años con todas tres de las banderas rojas. Tenía dilatación biauricular, síndrome del túnel carpiano, patrón de pseudoinfarto en el electro. Y fíjense cómo tenemos el patrón de bandera japonesa en el eco, agrandamiento biauricular, y a la derecha, este es un estudio hecho con HMDP, tenemos las planares. Observen que el ventrículo izquierdo capta más que las costillas, y el SPECT, de vuelta, si yo no les digo que es un MIBI con un defecto en la cara lateral, ¿sí? Pero no, esto es depósito de amiloide, ¿sí? Por eso siempre planar con SPECT.
¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes en nuestro medio? Teo ya lo comentó, tenemos múltiples algoritmos, hay un crecimiento enorme en las publicaciones sobre este tema, pero también es ver qué pasa en la Argentina, ¿no? Eso es muy importante porque a veces puede diferir de lo que podemos leer en revistas internacionales. Lo más frecuente es pacientes con eco y resonancia compatibles con amiloidosis. También tengo que decirles que no todos los pacientes vienen con una resonancia. Siempre la puerta de entrada es el eco. Puede tener la resonancia antes o después del centello, pero lo que todos tienen es un ecocardiograma, obviamente. Pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, arritmias auriculares de causa no explicada, la neuropatía que ya hablamos, el síndrome de túnel carpiano bilateral. A veces, en centros de miocardiopatía hipertrófica, quieren diferenciar con amiloidosis y nos solicitan el estudio para esa diferenciación junto a una resonancia. Evaluación de pacientes con sospecha de amiloidosis hereditaria o ya conocida, que no es cardíaca, pero tiene algún compromiso sistémico. Y vemos un incremento en la solicitud del centellograma porque ahora aparecieron fármacos para tratarla y por la alta sensibilidad de esta combinación de centello y laboratorio, descartando, y quiero en esto ser bastante clara, en la mayoría de los casos, no en todos los casos, la biopsia endomiocárdica. Pero a veces no todo lo que capta es amiloidosis y por eso tenemos que hacer SPECT. Y si podemos también fusionar con una tomografía, que el paciente puede tenerla previamente, no tiene por qué ser un equipo híbrido. Y esto puede pasar, esta captación que uno dice, yo veo algo acá a la izquierda, pero ¿es miocardio o es pool? Entonces, el SPECT es fundamental para, como se ve acá en violeta, que es pool y el miocardio está totalmente limpio. Esto se ve mucho en pacientes, por ejemplo, con disfunción ventricular, con insuficiencia renal, es bastante frecuente ver el pool. También puedo tener estas dudas en miocardiopatías por forma L, lo que ya habló Teo también de las fracturas costales, por un infarto. Cardiotoxicidad por hidroxicloroquina, esto era bastante importante en época de COVID, interrogar si el paciente ingería una hidroxicloroquina. Y después hay formas raras de amiloidosis cardíaca, ¿sí? Podemos tener algunas formas hereditarias donde no tengo captación de fosfonatos y el paciente tiene amiloidosis. Esta es última diapositiva. Así como dijimos que hay diferentes maneras de ingresar en el estudio del paciente, los algoritmos diagnósticos son múltiples. Este es un algoritmo del año 2021 de la Revista Argentina de Cardiología. Ya en el próximo mes ya va a salir publicado de SAC todo un compendio de amiloidosis. Y como les explicaba, el paciente generalmente entra, como por decir, siempre por eco. A veces va a resonancia o no. Este tema de centello primero, o como puse acá, laboratorio primero, que comparto la propuesta de Teo, que uno realmente debe excluir primero la mapatía monoclonal y después pedir el centello, pero no pasa lo mismo en todos los medios. Hay ciertos puntos del país donde de repente es mucho más un centello, porque esto es igual que un centellograma óseo, mismo para las autorizaciones, es sumamente sencillo y el centello es la primera puerta de entrada. Pero lo importante que quiero remarcar, y con esto quiero terminar, que cuando yo tengo un grado 2 o 3, el estudio no termina acá. ¿Sí? El paciente, el genético, yo diría hasta mayores de 70 años. El caso que les mostré era una señora, ¿sí? Y el genético nos dio positivo para una VAL30. Entonces, siempre genético, independiente de la edad, y no quedarnos con decir, ya tengo el centello positivo, tengo el laboratorio negativo, termino ahí. Porque si es hereditario, también tenemos que ir a investigar a la familia. Y el último ítem, que ya fue como comencé, no soliciten estudios para seguimiento si ya tienen pacientes tratados, porque el centello todavía no está establecido en la clínica para ver eficacia del tratamiento. Muchas gracias. Ok, acá hay una pregunta en el chat. Excelente, Rosana. Con tu permiso, aporto una imagen de resultados de falsos positivos y negativos. A ver, espera que no lo puedo terminar de leer. Pero creo que falta algo de Incluso, Lucas. Me parece que estamos sí, en pero los tiempos. eso. Sí, tenemos. Lucky, ¿Cómo están? No, yo tenía ah, tenés muy mala señal.
No se te escucha, Lucas. Se entrecorta, Lucas, Pará. estás con mala señal. Sí, espera. Dios, ¿dónde fica? Es el, es el micrófono, me parece. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, Sí, Ahora, mejor. ahora sí, sí. ahora mejor, sí. Ah, sí. A ver, estoy viendo después. Apague la cámara, ¿no? Ahí te escuchamos mal otra vez. Ah, espera, admitilo. Ya está, ya lo admití. A ver. Sí. Ahí está otra vez. Ahí, a ver, ahí. La doble. No, se escucha entrecortado y estás dos veces. Sí. Ahí, tenés un Sí, lo gemelo. que pasa es que voy a Que se elimine uno. Está haciendo el proceso. Ahora te vemos torcido. Sí, estoy Ah. por duplicar. En El relación proceso. en relación al seguimiento de la amiloidosis es interesante, hay poca evidencia de cómo uno debería seguir a los pacientes con amiloidosis cardíaca, especialmente en la TTR, ¿no? Porque el curso después es mucho más agudo en la AL, pero entrando en TTR no estaba del todo definido cómo uno debería seguirlos y especialmente es una pregunta en los pacientes con TTR hereditaria conocida, digamos, diagnósticos genéticos por familiares que no han desarrollado todavía compromiso cardíaco. Y no está claro cada cuánto uno debería o hacerles un eco con strain o hacerles una resonancia. Eh, Eso es interesante. Según lo que yo vi y un poquito la experiencia de expertos, en general depende de cuánto uno confíe, cuánta experiencia tenga el equipo de imágenes en el eco con strain. Puede seguirse anualmente de esa manera, teniendo en cuenta que la alteración del strain es temprana. Y si no, otra opción es seguirlos por resonancia o anual o bianualmente, teniendo en cuenta además en general la edad de presentación de síntomas o de manifestaciones clínicas en el familiar, en el resto de la familia, digamos. Bien. Lucas, estás muteado. Sí, fíjate, Lucas, y abrí el micrófono. Ah, La diapo se ve perfecta, abrí el micrófono. ¿Ahí Ahí, me ahí escuchan? está, ahí sí, Sí, ¿Ahí ahí sí? se perdió ya. sí. Bien. sí. Ahí sí, Epa. abrí la pantalla, ampliala. Eh, Ahí está. Ahí está. Bueno, ya estamos tarde, así que la idea igual era hacer, no voy a meterme, digamos, la idea era repasar un poquitito el tratamiento. Creo que lo central de la charla de hoy es remarcar que estamos en una etapa en la que lo fundamental es mejorar nuestra capacidad diagnóstica. En realidad, la capacidad ya está, digamos. El tema es que tenemos que aplicar los conocimientos que hoy hay y que comentó Teo y después Roxana para poder diagnosticar. La verdad que en la internación vemos muchos pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca avanzada y que andan mal y que se reinternan hasta que en alguna internación tienen alguna complicación fatal y que muchos podrían ser posiblemente amiloidosis, particularmente en pacientes añosos, probablemente pacientes con amiloidosis con ATTR wild type no diagnosticados. Creo que hay mucho campo para recorrer ahí y mejorar nuestra capacidad diagnóstica. En cuanto al tratamiento, me voy a mantener dentro de lo que es ATTR, o sea, el tratamiento de la enfermedad L, obviamente que es mucho más complejo y requiere siempre la intervención de un hematólogo y de drogas de quimioterapia, y las manifestaciones suelen ser mucho más proteiformes. Eh, pero quería repasar un poco lo que tenemos hoy
creo que las perspectivas a futuro son interesantes, aunque la realidad hoy todavía está llena de incertidumbre en relación a las posibilidades de tratamiento de la amiloidosis por ATTR. Eh, en cuanto a aspectos generales, nada, está recomendado tener precaución en el uso de drogas. Son pacientes que tienen mucha tendencia a complicarse con el uso de drogas bradicardizantes o el uso de drogas vasodilatadoras. Son pacientes que tienen mucha incidencia, como comentaba Teo, una incidencia y prevalencia elevada de arritmias, particularmente de fibrilación auricular y enfermedad también del sistema de conducción, es decir, que todo lo que sean drogas que usamos habitualmente en pacientes cardiópatas y en pacientes con insuficiencia cardíaca son drogas que en este caso vamos a tener que tener mucho cuidado y para las cuales no tenemos una recomendación de uso como puede ser en la insuficiencia cardíaca, tanto con fracción deprimida como hoy por hoy las tenemos también en fracción preservada. ¿Sí? O sea que básicamente cuidado con los beta bloqueantes, cuidado con las drogas vasodilatadoras, con los ARNI inhibidores de la ECA y los ARA2. En cuanto a la enfermedad del sistema de conducción que mencionaba, que también tiene una incidencia elevada, no hay ninguna recomendación específica, digamos, de tratamiento distinta de lo que uno aplicaría en cualquier otra persona con enfermedad del sistema de conducción, pero sí está recomendado, entre otras cosas, o sugerido el monitoreo con un Holter anual en estos pacientes. En la fibrilación auricular sí podemos decir que hay una recomendación específica y distinta y que para la Sociedad Europea y las últimas guías de FA le han dado una recomendación nivel 1, que es la anticoagulación en todos los pacientes con amiloidosis y fibrilación auricular para la prevención del tromboembolismo, independientemente de, digamos, lo que uno podría inferir por el uso de scores habituales que usamos para inferir el riesgo de tromboembolismo en un paciente con fibrilación auricular. En los pacientes con amiloidosis no habría necesidad de evaluarlo, digamos, con un score, tiene de por sí indicación de anticoagulación por el alto riesgo de tromboembolismo. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, que obviamente es una de las complicaciones que más frecuentemente vemos cuando los pacientes no son diagnosticados en ATTR wild type, lamentablemente no hay ninguna recomendación basada en evidencia. Las drogas que usamos habitualmente y que tienen evidencia para insuficiencia cardíaca con fracción deprimida, como beta bloqueantes y ya lo mencionamos también vasodilatadores, no, digamos, son drogas que potencialmente complican la evolución clínica de los pacientes y no está recomendado el uso, así el paciente tenga fracción deprimida. Son drogas en general con las cuales no andan bien y que si por alguna razón el paciente ya las venía utilizando o si en alguna consideración individual o particular uno decide utilizarlas, uno tiene que tener mucho cuidado y seguir de cerca al paciente por los riesgos que comentábamos de hipotensión y de bradicardia principalmente. Bueno, acá les comentaba el tema de la recomendación grado 1, sí para lo que es anticoagulación en todos los pacientes con FA y sí para mencionar, digamos, un estudio reciente, pero que es la realidad generador de hipótesis, porque es un estudio retrospectivo, donde se hace un ajuste de riesgo por score de propensión o propensity score, pero bueno, donde en principio, digamos, les dio muy, digamos, favorable el uso de glifosinas en pacientes con ATTR, con cardiopatía, amiloidosis cardíaca por ATTR, en mejoría en todo, en hospitalización, en mortalidad y en calidad de vida, pero de vuelta es un estudio retrospectivo en 220 pacientes, generador de hipótesis, pero obviamente que no es fácil hacer un trial porque de vuelta es una enfermedad subdiagnosticada y que la cual no es tan fácil juntar pacientes de forma prospectiva, pero bueno, la realidad es que no tenemos mucha evidencia. En lo personal, tengo pacientes que, digamos, tienen amiloidosis ATTR y toleran el SGLT2, por ahora con buenos resultados en cuanto a la necesidad de un uso de diuréticos o dosis de diuréticos. En este estudio está descrito también que se veía reducción en la dosis del uso de diuréticos. Y lo único que tiene que recomendación fuerte, obviamente, es el uso de diuréticos para aliviar la congestión. En los pacientes que están congestivos, el uso de diuréticos obviamente que está
recomendado fuertemente por expertos. No hay, digamos, hay distintas guías sobre amiloidosis. La más reciente es una guía del American College, que es del 2023. Sin embargo, como ahora les voy a mencionar, en estos aspectos no hay muchas recomendaciones basadas en evidencia, y en cuanto a las novedades en tratamiento específico de ATTR, estas guías están desactualizadas, ¿sí? En lo que es tratamiento específico de ATTR, de amiloidosis cardíaca por ATTR, tenemos el tafamidis, y hay otras drogas que ya cuentan con aprobación, algunas incluso aprobadas acá en Argentina por ANMAT. Tenemos tafamidis, tenemos acoramidis, vutrisiran, y después hay algunos otros como patisiran, diflunisal, o incluso la edición genética, que ya cuentan con estudios, pero que todavía no tienen aprobación. Hay dos grandes líneas, digamos, de tratamiento o de desarrollo de medicaciones. Una es la de los estabilizadores de la transtiretina, lo cual evitaría el depósito anormal, como son el tafamidis y ahora su hermano más moderno, el acoramidis, que en principio, digamos, in vitro era un estabilizador todavía más potente del tetrámero, de la transtiretina. Y por otro lado está la línea de los silenciadores, que son oligonucleótidos que lo que hacen es interferir con la síntesis hepática de transtiretina, como puede ser el vutrisiran y el patisiran, ¿sí? El diflunisal es un antiinflamatorio no esteroideo que no está acá, que tiene una estructura similar al tafamidis y que actuaría de forma similar, estabilizando el tetrámero, pero no cuenta con evidencia de trials y es muy mal tolerado en cuanto a los reportes que tenemos, por lo cual la realidad es que no está fuertemente recomendado su uso. Y la edición genética es algo que ya cuenta con fase 1 y publicación en la New England, y que básicamente es meterse a nivel genético con el locus, digamos, a partir del cual se sintetiza la transtiretina. Y ha mostrado buenos resultados en una publicación de poco más de 5 pacientes, creo que eran 10 pacientes en la New England. ¿Qué tenemos de esto en Argentina? Bueno, a ver, digamos, si uno mira el panorama, todas estas drogas han tenido publicaciones. El tafamidis fue el primero en el 2018, pero el resto, acoramidis, vutrisiran, patisiran y la edición genética son estudios de los últimos 2 años. O sea que, nada, es un área en el cual evidentemente hay interés de la farmacéutica, se viene investigando y hay desarrollos que han dado resultados. Las principales interrogantes por ahora pasan por cuál es la accesibilidad y la posibilidad de hacer estos tratamientos. Incluso estos problemas están en el primer mundo, así que imaginémonos lo que pasa acá. ¿Cuál es la situación acá en Argentina? Bueno, contamos, digamos, con tafamidis, el vutrisiran, también está aprobado por ANMAT, pero no cuenta de comercialización por ahora, de distribución local, o sea que se consigue con importación. Así que me voy a centrar en el tafamidis. Así que, como dijimos, era un estabilizador de tetrámero, digamos, se instaló en el mercado luego de la finalización de un estudio que se publicó en 2018 en la New England, que fue un trial, un fase 3, randomizado, que mostró lo que todos queremos que muestre en un trial con cualquier droga, que es disminución de mortalidad, ¿sí? Creo que en este gráfico lo podemos apreciar. Tanto en el análisis de sobrevida como en el análisis de hospitalizaciones cardiovasculares, mostró un beneficio significativo, ¿sí? La única observación o dato que llamó la atención fue que en cuanto a internaciones, parecía haber mayor incidencia de internaciones en pacientes que tenían una clase de New York basal de 3. ¿Sí? El estudio se hizo en pacientes de 1 a 3 y excluyó los clase 4. Y llamativamente porque en el global dio mejor en internación, dio mejor en hospitalizaciones y dio mejor también en análisis de escalas de calidad de vida, o sea que la droga funciona por todos lados, pero en particular en hospitalización y en clase 3 parecía haber más hospitalización. Después eso en el tiempo se interpretó que podía tener que ver con que los pacientes tenían más tiempo de sobrevida y más chance de internarse a lo largo del seguimiento.
Por lo tanto, digamos, o sea, la aprobación y la indicación, hay alguna discusión, tal vez en alguna guía que uno pueda leer por ahí de hace un par de años, sobre si darlo o no en clase 3, pero hoy por hoy los expertos sugieren, digamos, y está aprobado para el uso tanto en clase 1, 2 y 3 del aniobio. Se probaron dos dosis, la dosis mayor dio mayor beneficio, y el tratamiento se da en una sola vez día y, dato importante, no se conoce toxicidad de esta droga. No tiene efectos adversos reportados, la incidencia de efectos adversos y suspensión fue igual a la del placebo, así que si uno va a, a buscar cuáles son los efectos adversos de la droga, no los encuentra. Eh, la realidad es que todo esto, bueno, después se hizo se publicó más tarde una continuación, digamos, del estudio, básicamente con un seguimiento a prácticamente 5 años, donde el beneficio en mortalidad seguía siendo evidente, con una reducción relativa casi del 40%. eh, bueno, el principal problema, obviamente, como ya adelantamos, pasa por el costo y la accesibilidad, ¿sí? Esto era una publicación del 2019, del 2020, creo, en Norteamérica, donde básicamente decían que para ser costo efectivo, esta droga que, digamos, cuyo costo rondaba los $225.000 por año, tenía que tener una reducción de costo de aproximadamente 92% para ser costo efectiva. Hoy por hoy el tratamiento con tafamidis, libre de todo descuento acá en Argentina, está en 16 millones de pesos mensual. Así que bueno, es una droga que funciona, que obviamente tiene indicación, que para poder llegar a esa indicación necesitamos hacer el diagnóstico, que es, yo diría, lo principal hoy en día. Pero que bueno, la accesibilidad no es fácil y, digamos, entre la indicación y la posibilidad de que el paciente lo reciba, hay una distancia importante, dado que los pagadores en general no suelen autorizar, aceptar esto en primera instancia. Prontamente, y entre signos de pregunta, justamente por esto, porque la accesibilidad es complicada y todas estas drogas son drogas nuevas y extremadamente costosas, pero apareció el hermano del tafamidis, el acoramidis. Esto es una publicación del 2024, también con beneficios demostrados en mortalidad. Era en los papeles in vitro un estabilizador todavía más potente. Obviamente que estos estudios no comparan uno contra otro, pero bueno, es una droga que ya está aprobada y está disponible en primer mundo. Tenemos el Butriciran, que es un silenciador, que también esta publicación es de fines del año pasado también, y que muestra beneficios en la cardiopatía, en la amiloidosis cardíaca por ATTR. Y el Patisiran es otra droga un poquito más antigua y que demostró beneficios más modestos, principalmente en escalas de calidad de vida, pero también con publicaciones en los últimos 2 años en la New England, y también es una droga que, digamos, de estar disponible, se podría usar en esta patología. Esto era lo que les mencionaba en relación a los estudios de edición genética, bueno, mecanismos novedosos terapéuticos. Nada, creo que principalmente el panorama luce interesante y alentador, pero con problemas de accesibilidad que también en un país como el nuestro seguramente nos den bastante trabajo a los médicos de consultorio cuando estemos pensando en algún paciente enfrente a quien podemos indicarle algunas de estas medicaciones. Habrá que ver en el futuro si contamos con alguna más disponible. Por ahora el tafamidis se encuentra disponible, pero suele ser una empresa no exenta de tropiezos intentar llegar a lograr una indicación. Ay, no, el chat. Listo, bien. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Hay varias cosas, pero hay una pregunta de Jennifer sobre si la amiloidosis aumenta el riesgo de sangrado y si la escala de riesgo de sangrado sirve para amiloidosis. Lo mismo, digamos, a los fines prácticos, o sea, lo mismo, digamos, las escalas, así como las escalas de trombosis, digamos, no valoran adecuadamente el riesgo de trombosis en la amiloidosis, tampoco las escalas de sangrado han sido validadas para pacientes con amiloidosis. Claro. La recomendación, digamos, en base al riesgo, a la incidencia de tromboembolismo, la recomendación es fuerte para anticoagular.
Bien, Y las guías no hacen mención a valorar, digamos, el riesgo de sangrado con ninguna escala. Tras el ok. inicio del tratamiento, eh, ¿cambia, digamos, la historia natural de la enfermedad con el inicio temprano, precoz? ¿Hay algo de lo publicado que hace referencia a esto? Eh, no sé si Teo había comentado algo, no sé. O sea, particularmente, sí, en especial en lo que es amiloidosis, o sea, al estar subdiagnosticado es una patología que uno asume, se llega a un diagnóstico tardío en un número muy elevado de los casos, Sí, pero en amiloidosis AL, o sea, la amiloidosis AL es, digamos, una discrasia de células plasmáticas y muchas veces, digamos, uno ve demoras bastante importantes en el diagnóstico y está claramente probado que esas demoras hacen que el paciente progrese con mayor compromiso, digamos, multiorgánico, y el compromiso multiorgánico está claramente relacionado con el mal pronóstico y la chance de fallecimiento. De hecho, el tratamiento en última instancia muchas veces implica incluso la posibilidad de un trasplante de médula ósea, y el trasplante de médula ósea, digamos, tiene muchísimo, es hoy por hoy, uno le pone una enfermedad al paciente que lo trasplanta de médula ósea, y ya que si el paciente tiene enfermedad multiorgánica previa, muchas veces no puede ni llegar al trasplante. seguro. Porque yo conozco que, o por lo menos a través de Teo, creo, que está yendo al grupo de amiloidosis en el italiano, que en general las coberturas no admiten el inicio de tratamiento hasta estadios Avanzados. relativamente avanzados, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, es distinto para cuando hablamos de AL que cuando hablamos de TTR. En la L sí está indicado el tratamiento, el inicio de tratamiento lo antes posible, digamos. En general, utilizando monoclonales como el daratumumab y esquemas de quimioterapia que en general incluyen bortezomib, ciclofosfamida y corticoides. En la TTR, sí, y ya entrando en lo que son los tratamientos específicos, el tafamidis, y eventualmente lo que venga acompañado. Sí, la aprobación es más complicada, si bien, como decía Lucas, la evidencia está a favor incluso en pacientes sintomáticos con clase 1 de la New York, con lo cual la aprobación de la indicación existe y está sustentada en la evidencia, pero sí los financiadores han encontrado maneras de poner trabas o detener o postergar la aprobación a estadios algo más avanzados, incluyendo la existencia de, bueno, síntomas de, digamos, manifestaciones clínicas más avanzadas o la aparición de hallazgos de mayor daño o de mayor avance o progresión de la enfermedad en el ecocardiograma, el deterioro de la fracción de eyección, cuando sabemos que son parámetros que aparecen muy tardíamente, donde mismo por la forma en que actúa la droga, que es un estabilizador de la transtiretina, es decir, que no retrograda el daño, el depósito ya existente, digamos, existe una plausibilidad biológica de que cuanto antes uno inicie el tratamiento, mejor sea la evolución de esos pacientes. Ok, Ahí Roberto compartió, que está en el chat, un slide sí. que lo pueden levantar cada uno si hace clic en el chat, Mm, donde se ve básicamente que los falsos negativos son lo que comentaba antes Roxana, Las falsas positivas. el- eh, los, ujú. los estadios muy precoces, los falsos negativos, los estadios muy precoces y, y un subtipo de mutación en particular. Ok, Entonces, son positivas. bueno chicos, son las 9:20, Bueno, pasados. Sí. pasados. Así Se que estiró un Sí. poquito. muchas gracias a todos, estiró, pero muy Súper bueno. Ateneo, muy Sí, desafiante, con muchos Muchas oradores gracias. Y a trabajar en genios. conjunto, que esa es la bueno, idea Muy del bueno, juego. tal cual. Está muy bueno. súper nutritivo. Gracias. Excelente. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Gracias. Juan, Gracias a a todos. Que sigan todos. bien. Chao, Buenas. chao. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias.